aquí se recoge toda la historia del sindicalismo en la República Dominicana a partir de los años del año 1905 hasta la fecha. Este libro recoge toda la historia, incluso a nivel de cultura, establece en su contenido la historia de lo sucedido, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar, y lo que posiblemente podría pasar en el futuro inmediato, en los próximos 10, 15, 20, 50 años. Este libro, bueno que ustedes sepan que se puede adquirir por el modiquísimo precio de 250 pesos y además dos lugares específicos donde lo puede comprar. En el Salón de la CAS, en la Juan Erazo número 39 de Villa Juana. Y además en los salones del INFAS, en el kilómetro 12 de la autopista 30 de Mayo. Adquiéralo. Es muy importante y tiene informaciones y datos importantísimos que usted debe saber. Bien, déjame preguntar, señor director, tenemos a mano, tenemos disponible algunas de las tomas que se hicieron esta tarde en el encuentro del día de hoy. Si es posible, me la podría pasar antes de bajar con el licenciado Gómez Cerda. Si no, pues lo haremos posteriormente. Bien, licenciado, desde 1940, bueno, me parece que me están, ok. Desde 1946 para acá, cuando se inició o se arreció la lucha contra la tiranía de Trujillo y el abuso cometido por su gobierno contra los trabajadores dominicanos, comenzando por el sector cañero. A partir de 1946, cuando Mauricio Báez se empantalonó y le demostró al tirano, a Rafael Leónidas Trujillo, que él era capaz de enfrentarlo desde los campos. Bueno, a partir de esa fecha para acá, ¿cómo usted interpreta que evolucionó la organización del sector laboral de la República Dominicana? Bueno, durante la época de Trujillo no podemos decir que hubo ningún avance de parte del movimiento sindical, pues la dictadura no permitía que hubiera organizaciones. A partir de la actividad de Mauricio Báez, entonces el gobierno centralizó la Confederación de Trabajadores Dominicanos y la organización sindical era dirigida desde el Partido Dominicano, quiere decir desde el partido oficialista. Y ahí aparecieron varios líderes del movimiento de trabajadores, pero que eran impuestos por el gobierno. Entre ellos estaba Julio César Ballester, Pras Ramírez, Juan Pardilla Hijo y Washington Guareño Marte, que aparecieron en toda la escena a partir de ahí dirigiendo la Confederación de Trabajadores Dominicanos, pero manipulados por el partido de Trujillo como una forma de frenar al movimiento sindical. Después de esa actividad de Mauricio Báez, se promulgaron varias leyes que tendían a tratar el tema de los trabajadores. En 1947 se creó la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Quiere decir, la Caja Dominicana de Seguros Sociales era un intento de superar las etapas de lo que eran las mutualidades. Entonces ya venía un sistema diferente en la cual el trabajador o la trabajadora podía tener asistencia médica con una contribución del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. Todavía ese nombre lo tenemos aquí en la Pepillo Salcedo. Sí, pero Caja Dominicana, después se cambió habla de Caja Dominicano, pero era Caja Dominicana de Seguro Social. Y para que ahí hay un edificio, unas instalaciones, que se llamaba donde funciona incluso la administración, del Seguro Social. Y esa ley, el IDSS, esa ley 1317, fue la primera ley que creó un sistema de seguro para los trabajadores. Después, en 1951, se creó el Código de Trabajo, para reglamentar todas las leyes que había en el país en un código. Naturalmente el código era muy bueno, pero
no había aplicación, quiere decir, no se podían constituir sindicatos democráticamente, no había libertad sindical, pero había un código que se llamaba el Código Trujillo de Trabajo, y ese estuvo rigiendo hasta 1951. En 1960 se formó una Federación de Trabajadores del Transporte. Esa organización se llamaba Local 1870 y era creada por una organización de los Estados Unidos que vino, que antes había venido y había organizado los trabajadores portuarios. Si uno ve lo que se llama el Sindicato de Trabajadores Portuarios, quiere decir la sigla está al revés. No se llama Sindicato de Arrimo Portuario, sino se llama POASI, quiere decir Portuario Arrimo Sindicato. Sí. Porque fue una norteamericana que vino y dio el nombre en inglés para hacerle la traducción. POASI. Y POASI es un nombre que está al revés. Tenía su local por aquí en Borojol. Sí, cerca del puente. Cerca del puente. Quiere decir, los trabajadores del transporte se organizaron durante la época de Trujillo, pero no en un sindicato combativo, sino para organizar a los trabajadores. Okay. El primer contrato colectivo se hizo en la empresa E. León Jiménez en Santiago. E. León Jiménez era el productor de cigarros y traían unas maquinarias muy modernas. Y el gobierno, para permitir que esas maquinarias entraran a esa empresa, entonces obligó a la empresa a que firmara un contrato colectivo para que no fueran desplazados los trabajadores que habían trabajado en haciendo los cigarros a mano por las nuevas maquinarias. Y el primer contrato colectivo se hizo durante la era de Trujillo y fue el único sindicato que tenía contrato colectivo E. León Jiménez. Y en 1960, podemos decir, fue el año que se hizo la mayor zafra azucarera de República Dominicana. Hubo una producción de 1.225.000 toneladas de azúcar corta y 65.000 millones de galones de melaza. Ese ha sido el año en el cual la República Dominicana ha tenido la mayor producción de las zafras azucareras. Habían 65.000 personas que trabajaban directamente en los ingenios, especialmente en el ingenio Jaina y en el Central Romana, que eran los dos más grandes, y en total habían 86.000 trabajadores. Quiere decir que el país, la economía fundamental estaba en la industria azucarera. Los hechos más importantes que se dieron previo a la muerte de Trujillo y que influyeron para lo que nosotros conocemos ahora, primero fue un libro que se llama La Era de Trujillo. Ese es un libro que escribió Jesús de Galíndez, un vasco que estuvo exiliado aquí, que escribió ese libro contra Trujillo, que después fue secuestrado en Nueva York, traído y asesinado aquí en la República. Y en ese libro se hace un relato de todo lo que había hecho Mauricio Báez, de todo lo que había en el movimiento de trabajadores, cómo se manipulaban los sindicatos. Y hay una pregunta muy importante que Jesús de Galíndez dice: ¿cómo se pueden formar dirigentes sindicales en República Dominicana? Yeah. También, antes de la muerte de Trujillo, se creó la Juventud Obrera Cristiana, una organización de jóvenes trabajadores que funcionaban fundamentalmente en la capital y que tuvo dos asesores que fueron exiliados o sacados del país. Uno se llamaba el padre González Quevedo, que fue asesor de los jóvenes trabajadores, y otro era el padre Marcial Silva, que está todavía vivo y actúa aquí en la capital, y él era el asesor de los jóvenes obreros durante la época de Trujillo, y fueron expulsados los dos por las actividades que estaban haciendo. Otros hechos políticos que incidieron después antes de la muerte de Trujillo fue el ascenso de Fidel Castro en Cuba. Indudablemente la revolución cubana influyó en toda la juventud y en todos los trabajadores de América Latina. La invasión del 14 de junio de 1959, en la cual infundió un dinamismo a los jóvenes dominicanos de todas las clases, y el asesinato de Trujillo, pues indudablemente fue un acontecimiento que vino a cambiar todo el panorama político, económico, social, sindical y cultural de la República Dominicana. Buenas tardes. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. ¿Todo está bien? Bien. Qué bueno, nos alegramos muchísimo. La semana pasada hablamos de la historia del movimiento sindical desde el principio del siglo pasado hasta la muerte de Trujillo. Ahí hicimos un recuento de las actividades
de José Eugenio Cunjar, de Mauricio Báez, Sí. y todas las penalidades que pasó el movimiento de trabajadores por las dificultades, primero por la ocupación norteamericana, después por la dictadura de Trujillo, y hoy, precisamente 30 de mayo, Hoy se cumple, vamos a ¿verdad? iniciar a hablar de qué pasó después de la muerte de Trujillo en el movimiento sindical 46 años hoy se 46 cumplen años. del ajusticiamiento Quiere decir, del tirano. el movimiento sindical dominicano es, dentro de América Latina, uno de los más jóvenes, porque solamente tiene 46 años, cuando hay países como Argentina, México y otros que tienen más de 200 años, de 100 años. Quiere decir, ¿qué pasó después de la muerte de Trujillo? La muerte de Trujillo fue precisamente un día como hoy, 30 de mayo de 1961, y 4 meses después, cuando aún quedaban los remanentes de la dictadura y parte de la familia Trujillo, se creó la primera organización sindical a nivel nacional que se llamó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Esa organización, habían dirigentes como Robinson Ruiz López, como Miguel Soto, Augusto Rodríguez, Américo Monegro, y fueron los que comenzaron el movimiento sindical. También estaba Mario Sánchez Córdoba. Esa organización, que podemos decir era una central única al principio, porque era lo único que existía a nivel nacional. ¿Esa fue la primera en fundarse? Después de la muerte de Trujillo. Ok, eso es. Pero inmediatamente en la primera reunión hubo una escisión, una división, y se creó una organización que se llamó CECITRADO, Central Sindical de Trabajadores Dominicanos. Y eso pasó, digamos, semanas después de crearse. Posteriormente hubo, como estaban todos unidos, ahí había gente de derecha, de izquierda, de partido, independiente y todo, pues se creó una división, una escisión dentro de ese frente para crear sindicatos autónomos, y hubo mucha injerencia del agregado laboral de la embajada norteamericana, el señor Fred Somerford, que influyó mucho en el movimiento sindical en esa época. Este señor, meses después, apareció muerto, misteriosamente, no se sabe qué pasó. Pero ahí esa FOUSA original se dividió en 3 pedazos. Un grupo pro-norteamericano creó lo que se llamó FOUSA Libre. Otro grupo se unió a CECITRADO, que era la primera decisión que se había creado, y formaron FOUSA CECITRADO, que en su primera etapa pasó a ser un departamento del PRD, que comenzaba a funcionar en el país, y otro grupo con la gente de izquierda o de más izquierda, donde estaba Mario Sánchez Córdoba, se quedaron con el nombre de FOUSA. Quiere decir que lo que nació en septiembre de 1961, 3 meses después, ya estaba dividido en 3 grupos grandes. Frente a eso nacieron otras organizaciones, entre ellas las más destacadas fue FENAMA, la Federación Nacional de Maestros, que era una organización que nació muy fuerte, porque los maestros tienen mucha influencia y son entes multiplicadores. Y apareció FENEPIA, que era la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas. Quiere decir, esas 2 grandes organizaciones eran constituidas por empleados públicos, quiere decir, tanto los maestros como los empleados públicos. Nació la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, que creó el doctor Rafael Molina Morillo y el doctor Salvador Pitaluga. Y se creó un gran movimiento en el sector azucarero. Salvador Pitaluga Nivar. En el movimiento azucarero, especialmente en la región del norte. Hablamos en la historia anterior que en el este fue la gran lucha azucarera en la época de Trujillo, y después de la muerte de Trujillo los del norte estuvieron más adelantados, y surgió un dirigente que se llamó José Altagracia Tellería, del Ingenio Catarey, que fue uno de los primeros líderes sindicales del sector azucarero. Quiere decir que al fin de 1961, pocos meses después, la situación del movimiento sindical, ya había empleados públicos organizados, porque la mayoría de los empleados públicos, en esa época había más de 100.000 empleados públicos, era lo que había, no había un gran desarrollo industrial, y las primeras organizaciones que se crearon fueron FOUSA con la división, después FENEPIA, FENAMA, la ADP y el sector azucarero en forma individual. Esos fueron
en 1961, los meses restantes de ese año. En 1962, todos conocen, y lo que estamos hablando del movimiento sindical, pero hay que hablar